En un mundo donde las reglas habían cambiado radicalmente, comenzó una era de transformación universal en las clases y aparecían mazmorras alienígenas en lugares aleatorios de todo el planeta. Miles de personas optaron por profesiones marciales, arriesgaron sus vidas, conquistaron mazmorras y combatieron monstruos de otros mundos. Así, la humanidad evolucionó gradualmente, dando lugar a lo que se conoció como los llamados nuevos humanos. Sin embargo, nuestro protagonista, Martín, enfrentaba enormes dificultades para sobrevivir en esa nueva realidad. Su primo, con una sonrisa burlona, insinuó que el héroe ya había sido expulsado de la familia, pero todavía albergaba alguna esperanza de remediar su suerte cambiando de clase. Lo miraba con desdén y aseguraba que sería mejor que pasara el resto de sus días en la última posición social. Pero Martín se aferraba a la esperanza, prometiendo pagar cada humillación muchas veces, si era necesario. Sin embargo, Carl, su primo, solo se rió de forma burlona. Para él, Martín era una constante broma patética. Entonces, el joven levantó la pierna, preparándose para dar el golpe final, y expresó sarcásticamente que tal vez en la próxima vida el héroe podría seguir soñando. En ese instante, una sacerdotisa dio un paso adelante, silenciando a todos con su presencia imponente. Recordó que estaban en un templo de cambio de clases y que no podía permitirse ningún alboroto. Carl bufó con disgusto, pero retrocedió con gesto de desdén. Antes de alejarse, comentó que Martín había sido simplemente afortunado de que la sacerdotisa interviniera para salvar su vida. La joven entonces se acercó a Martín y le extendió la mano, preguntando si estaba bien. El protagonista aceptó la ayuda y se levantó lentamente. Poco después, más jóvenes comenzaron a acudir al templo, llenando rápidamente el lugar de gente. Finalmente, comenzó la ceremonia oficial. Un orden rudo se oyó en medio del silencio, indicando que todos debían hacer fila. Uno tras otro, los participantes fueron despertando sus habilidades y los resultados aparecían en una esfera. Algunos recibían clases de soldados de rango D, lo cual para Martín indicaba que el valor de una persona se medía por su rango. Cuanto más raro era, mayor era su potencial. Pronto, Carl también dio un paso adelante y, al tocar la esfera, reveló tener una clase rara, héroe novato de rango B-. La multitud se sorprendió y comenzó a susurrar, ya que obtener un rango B en el primer despertar era considerado un logro enorme. El primo, con sarcasmo, le dijo a Martín que sería afortunado si al menos despertaba como un campesino de rango D. El joven no pronunció palabra, consciente de que para poder vengarse, necesitaba conseguir una clase de combate a toda costa. Finalmente, fue el turno de Martín, quien avanzó hacia la esfera y puso la mano en ella. En ese preciso momento, algo extraño ocurrió. La esfera empezó a temblar violentamente, y destellos de energía se propagaron a través del cristal, como si una fuerza inmensa estuviera despertándose desde su interior. Los ojos de Martín se abrieron con asombro, sintiendo que algo no iba bien. Una energía de color azul oscuro comenzó a emanar de la esfera, haciendo que el bullicio y la burla de la multitud cesaran lentamente. Una ola de frío recorrió el salón, pero los presentes continuaron riendo y mofándose, sin percibir la peligrosidad de aquel despertar. En ese instante, una voraz y oscura danza de energía surgió del cuerpo de Martín, llenando por completo el salón. El protagonista fue elevado en el aire, envuelto en una cegadora luz azul que latía con una fuerza aterradora. Entonces, ante los ojos atónitos de todos, apareció en la pantalla un mensaje que anunciaba la activación de una clase de rango SSS, la invocadora sombría. Poco después, Martín empezó a descender lentamente hacia el suelo, transformándose por completo. De repente, una imponente figura espectral de la diosa emergió tras él, dejando a los presentes sin aliento y sin creer en lo que veían. La situación les parecía casi inverosímil. La presión de aquel poder fue tan grande que la esfera de despertar se fragmentó en 1000 pedazos. El abate del templo, confundido, gritó en medio del caos que todo eso era imposible, pues el rango SSS se consideraba el máximo nivel. Sin embargo, el maestro se dirigió a Martín con una sonrisa de satisfacción, felicitándolo por haber despertado una clase oculta, aunque advirtió que el coste de invocar tal poder era muy alto.
Él estimaba que la fuerza real del héroe podía ser apenas del nivel de y que las clases de invocador exigían una inversión financiera considerable. Al escuchar esto, Caro soltó una carcajada y afirmó que el héroe, en realidad, había despertado una clase basura, y que un rango SSS de esa categoría era la opción perfecta para Martín. Con un gesto desafiante, propuso un combate de entrenamiento, para que todos pudieran apreciar la magnitud de su nueva clase. La sacerdotisa intentó detenerlo, señalando que aquello era una burla, pero el anciano, con gesto firme, cortó sus palabras y declaró que ese asunto correspondía a la familia Yang. Mientras tanto, Martín alzó la cabeza con tranquilidad y aceptó, diciendo que, dado que su primo insistía, no tenían más opción que un combate de entrenamiento. Carl se echó a reír con fuerza y desenfundó su espada, lanzándose con frialdad, asegurando que Blades no tenía vista y que avanzaba con la intención de acabar con él. En ese momento, una mano ósea y huesuda emergió abruptamente del suelo, deteniendo el ataque de Carl en seco. El hombre quedó pálido del susto y, en un susurro tembloroso, preguntó qué era aquello. De repente, una gigantesca figura espectral con ojos que brillaban con una luz maligna apareció frente a él. Al verla, Caro gritó aterrado, la aparición le atemorizó por completo. Martín simplemente susurró que ni siquiera sabía qué tipo de talento había despertado. Luego, con seguridad, agitó su mano, del vórtex de energía surgieron llamas azules, y desde su interior descendió la silueta de la diosa de la muerte, Dark Knight. Carl observaba aquella figura con pavor, temblando y vociferando que aquello era imposible, que el héroe era solo un inútil y no podía invocar una criatura así. La diosa, con una sonrisa fría en los labios, parpadeó con un ojo escarlata y susurró que había demasiado parloteo innecesario. La invocación tuvo efecto de inmediato, los ojos de Caro se abultaron desmesuradamente, las venas de su rostro se reventaron y su vista se tornó roja como la sangre. La sangre brotó de su boca y su cuerpo se convulsionó, mientras sus órganos internos eran destrozados en el acto. En un instante, el orgulloso Caro colapsó en el suelo, sin vida. La multitud quedó paralizada por el horror, y un susurro recorrió la sala. La gente hablaba con incredulidad acerca de la rapidez con la que fue muerto el joven señor. El anciano afirmó que un héroe se había atrevido a matar a un hombre en el templo del cambio de clase, pero Martín respondió que había sido un combate justo. Sin embargo, el anciano no quiso escuchar explicaciones y comenzó a girar una energía solar cegadora a su alrededor. Este aseguró que si un miembro de la familia Yang moría allí, no podría responder por ello ante su linaje, por lo que debía ejecutar al culpable. El protagonista no mostró ni una mínima señal de temor. Enfrente de él se formó un vórtice oscuro de energía, listo para el ataque. Pero antes de que impactara, la caballero oscuro dio un paso adelante, su oscuridad colisionando con la luz brillante del anciano. La diosa frunció ligeramente el ceño y en voz baja preguntó a Martín si podía acabar con esa persona también. El héroe contestó que aún era temprano para abrir un conflicto directo y que bastaba con dar una lección al enemigo. La caballero oscuro inclinó suavemente la cabeza en señal de aceptación, y comenzó a concentrar una energía violeta en su palma. En ese momento, un esqueleto guerrero surgió de las sombras y se lanzó de inmediato contra el anciano, blandiendo sus espadas. Martín observó tranquilamente que lo ocurrido con Caro no era exactamente así. Resultó que él poseía una habilidad pasiva para la clase guerrero, la falsa muerte. Este efecto le permitía sobrevivir a un daño fatal en una sola ocasión. Aún en ese estado, continuó amenazando a Martín, proclamando que era un inútil y que no se atrevería a matarlo. Además, advirtió que si el héroe lo tocaba, todos los ancianos de la familia Yang lo perseguirían hasta su fin. Pero Martín levantó la pierna y miró con desdén a Caro, que intentaba arrastrarse lejos en el suelo. Con voz calmada, dijo que, en ese caso, que vengan los ancianos, y de un golpe seco, su pierna cayó sobre él. La patada rompió el suelo de piedra y la vida de Caro finalmente se extinguió. Por ello, el héroe obtuvo 1200 puntos de experiencia y alcanzó el nivel 2. Tiempo después, el cuerpo de Caro descansaba en un ataúd rodeado por los ancianos Yang. Uno de ellos expresó con amargura que aquel mismo inútil que había sido expulsado de la familia osaba matar a Caro.
El anciano golpeó el ataúd con su puño y gritó con rabia que tal acto no podía perdonarse. Pero no estaba dispuesto a rendirse aún. Luego, afirmó que ya había pagado una suma considerable para contratar a un sumo sacerdote del templo y realizar el ritual de resurrección. Entonces, se volvió hacia un hombre con túnicas largas que se encontraba a su lado y le pidió iniciar el proceso. El sumo sacerdote lo miró con calma y comentó que no era nada difícil. A continuación, comenzó a la ceremonia. El hombre declaró que era capaz de resucitar a cualquier persona fallecida en las últimas 24 horas. De repente, sus ojos se abrieron de par en kilo, alertándolo de que algo no estaba bien. En ese instante, Martín apareció frente a él y reveló que había sabido de antemano sobre el intento de resucitar a Caro, por lo que había preparado un plan de emergencia. Justo en ese momento, una luz morada surgió de la lápida, llenando la escena de un resplandor intenso. El héroe explicó que se trataba de la técnica de explosión de cadáver y, con cierto tono de burla, sugirió considerarlo un pequeño obsequio. La expresión del anciano, sumido en horror, se retorció con el estallido. Sin aviso, un estruendo estremeció toda la sala y una onda de energía oscura atravesó el lugar, haciendo que la caja mortuoria desapareciera en un destello violeta. Entre los escombros, uno de los ancianos logró ponerse de pie, con vacío en la mirada, comprendiendo que había perdido todo. Sin perder tiempo, exigió que Martín fuera declarado prófugo de inmediato, ofreciendo una recompensa de 10 millones de piezas de oro. En otra parte, se encontraba la Cueva de las Pruebas, uno de los santuarios más antiguos y conocidos en aquel mundo. Los monstruos en su interior eran relativamente débiles, lo que hacía de este sitio un lugar perfecto para que los principiantes practicaran y se formaran. Dentro, un grupo de aventureros combatía a un jefe, un minotauro nivel 15, cuya salud seguía intacta. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, obligando al equipo a retroceder continuamente y buscar un momento propicio para atacar. Mientras tanto, Martín observaba la escena con evidente apatía, soltando un suspiro silencioso y notando que los monstruos en ese calabozo eran demasiado débiles para su nivel. Uno de los integrantes del grupo lo vio y comentó que ese tipo inútil no servía para nada y se preguntaba por qué había llegado allí. Otro aventurero sugirió que Martín solo quería robar la luz caída, y que podían encargarse de él más tarde. La tensión aumentaba a medida que se acercaba el final de la pelea. El minotauro lanzó un rugido final y, con la salud en cero, su enorme cuerpo rodó al suelo con un estruendo. Los nuevos cazadores celebraron, aliviados, que la mazmorra ya había sido conquistada. Pero casi de inmediato, la escena cambió drásticamente. El suelo comenzó a latir de forma extraña, y la tierra vibró violentamente. Pedazos de roca cayeron del techo, y de repente, un portal giratorio surgió desde el suelo, abriéndose en medio de una enorme marca mágica roja que se extendió rápidamente por toda la sala, atrapando al grupo en su interior. Mientras tanto, Martín permanecía en las sombras, observando con calma la situación. De repente, un rugido ensordecedor cortó el silencio y un monstruo gigante, una quimera, emergió del centro del círculo mágico. Los aventureros quedaron en silencio, paralizados por la sorpresa, y uno de ellos, con miedo, preguntó qué clase de criatura era. Entonces, otro guerrero explicó que se enfrentaban a un jefe secreto legendario, la Quimera, cuya aparición era extremadamente rara, con una probabilidad de 1 en 10.000. Sin embargo, en ese momento, algo en Martín llamó la atención, un oponente interesante por fin había aparecido. Mientras los demás, llenos de temor, se escondían a su espalda, él dio un paso adelante, rodeado por un resplandor de energía azul que envolvía su cuerpo, preparado para lo que viniera. De repente, una inmensa ola de llamas surgió de la boca de la quimera y se deslizó por la caverna, devastando todo a su paso. Uno de los aventureros no tuvo suerte y las llamas lo envolvieron por completo, quemándolo vivo ante la mirada atónita de sus compañeros. Los cazadores huyeron en pánico, dispersándose en todas direcciones, pero en medio del caos, Martín se mantuvo firme, justo delante de la criatura. Los restantes combatientes empezaron a retroceder con desesperación, conscientes de que sus fuerzas eran mucho menores que las del monstruo. La quimera volvió a rugir, dirigió su mirada hacia el único que no huía,
pero el joven héroe no mostró ninguna señal de miedo. En cambio, levantó la mano con tranquilidad y pronunció en voz baja un mandato, llamando a la caballería negra. En ese instante, un enorme círculo mágico se iluminó bajo sus pies, bañando la caverna en una luz brillante. De las sombras que giraban y se retorcían emergió la figura de la caballería negra, la diosa de la muerte, acudiendo a la llamada de su maestro. Su mirada se posó inmediatamente en el quelaz el monstruo, y anunció que enfrentaría a esa bestia sin dudarlo. Sin perder tiempo, la diosa pronunció una sola palabra: desaparecer. En ese instante, una energía oscura se comprimió formando un torbellino rotatorio que envolvió a la quimera, bloqueando sus rutas de escape. Con un golpe cegador, la diosa destrozó al señor de la quimera en un instante. Todo sucedió en un parpadeo. La criatura que minutos antes paralizaba a toda la escuadra yacía ahora sin vida y en fragmentos. Martín permaneció inmóvil, observando en silencio. A su vista aparecieron varias notificaciones del sistema: había subido de nivel por primera vez, recibió un objeto legendario, la quimera, y se desbloquearon nuevas habilidades, entre ellas, la esfera de elemento oscuro y la necromejora. Su fuerza creció rápidamente. Mientras tanto, los cazadores que lograron sobrevivir se escondían tras unas rocas rotas, temblando de miedo y con la mirada llena de desconfianza hacia el joven. Al confirmar la muerte de la quimera, se abrió un portal de salida en la caverna. Sin decir una palabra, los cazadores se apresuraron a avanzar hacia la luz, con la esperanza de alejarse lo más rápido posible antes de que Martín los notara. Querían estar cuanto antes lejos de aquel hombre. Sin embargo, el héroe percibió cada movimiento y pensamiento. Los llamó con calma, y sus palabras cayeron sobre ellos como un golpe, deteniéndolos en seco. Sin vacilar, Martín se giró lentamente, sonriendo con gravedad, y comentó que no había prisa por abandonar el lugar. La diosa, que no toleraba la falta de respeto, le recordó con serenidad las ofensas que esos humanos le habían dirigido anteriormente. Con una sonrisa cruel, preguntó si debía matarlos. Pero Martín detuvo a la diosa, explicándole que aquello no era necesario porque no habían hecho ningún mal. Uno de las cazadoras, temblando, cayó de rodillas y se inclinó profundamente ante él, admitiendo que habían sido ciegos y desconsiderados en su actitud. Ella agradeció sinceramente al héroe por haberles perdonado la vida. Martín la observó en silencio durante un momento, dejando que sus pensamientos se profundizaran. Una sonrisa oscura y predatoria apareció en su rostro, revelando que la misericordia no era gratuita y que, si querían salir con vida, debían demostrar sinceridad. En ese instante, la joven comprendió que esa sinceridad les costaría mucho más de lo que imaginaban. Al final, Martín prácticamente los despojó, abandonando la mazmorra con miles de monedas y pociones, dejando al cazador de pie en ropa interior. El héroe también se dio cuenta de que su nueva habilidad, la esfera del elemento oscuro, era aterradoramente poderosa, aunque consumía una enorme cantidad de estamina y maná. Sin embargo, gracias a su habilidad pasiva que reducía notablemente el gasto de energía, ese problema ya no era tan grave. Tras salir de la mazmorra, el joven cambió su apariencia y se dirigió hacia el distrito comercial. Se detuvo frente a una tienda de armas y pasó un buen rato observando las muestras expuestas tras el cristal. Finalmente, decidió que era momento de mejorar su equipo, así que entró con tranquilidad y fue recibido por el dueño del establecimiento. Sin embargo, el héroe lo ignoró y se dirigió directamente a las armas colgadas a lo largo de las paredes. Tomó una de las espadas y comenzó a examinarla cuidadosamente, mientras el vendedor lo seguía de cerca. Al notar su ropa sencilla, el comerciante pensó que se trataba de un muchacho pobre que perdía el tiempo. La irritación del comerciante crecía lentamente, pero Martín permaneció impasible, concentrado en la revisión del arma. Luego, se detuvo frente a un báculo llamado el cetro de Hades y preguntó por su precio. El comerciante anunció que aquel era un auténtico tesoro, valorado en 2 millones de monedas de oro. De repente, una aura púrpura brillante se encendió alrededor de la mano de Martín, y él preguntó cuánto podía costar un objeto similar. En ese momento, el vendedor quedó paralizado por la sorpresa.
Tartamudeó, diciendo que se trataba de un material legendario que podría alcanzarse por al menos 2,5 millones de monedas en una subasta. El hombre, completamente desconcertado, preguntó cómo era posible que un hombre como Martín poseyera algo así. Entonces, el comerciante se inclinó rápidamente, comenzó a disculparse apresuradamente y admitió que ese material era mucho más valioso que cualquier otra cosa en su tienda. Rápidamente, le pidió al héroe que esperara un momento y desapareció tras la puerta de la trastienda. Mientras tanto, el comerciante se volvió hacia su asistente en voz baja y susurró que aquel era exactamente el hombre que buscaba la familia Yang. Luego, ordenó a su asistente que contactara de inmediato con ellos, añadiendo que él mismo permanecería en la tienda para retener a ese visitante. Pronto, Martín preguntó cuánto más tendría que esperar, a lo que el comerciante respondió que casi todo ya estaba listo y le pidió que tuviera paciencia un poco más. En ese instante, la mirada de Martín se volvió instantáneamente más fría y preguntó por qué el comerciante estaba tan nervioso. De repente, una enorme espada de 2 manos cayó al suelo justo a su lado. Un grupo de caballeros entró en la tienda y su líder anunció que las fuerzas élite del Templo del Cambio de Clase estaban frente a Martín. Luego afirmó que la familia Yang los había contratado para acabar con el héroe. Como respuesta, Martin liberó su aura, y delante de él apareció el Caballero Oscuro, mientras el taller se iluminaba con llamas azules. El héroe notó que el Templo de Cambio de Clase parecía estar en connivencia con los Yang, lo que le hizo pensar que todo el asunto se asemejaba más a una madriguera de ratas. La diosa percibió que un pequeño caballero osó mostrar desprecio hacia su amo, por lo que convocó a los guerreros esqueletos. Estos se levantaron al instante y se lanzaron hacia adelante, rodeando rápidamente al caballero de cabellera clara. Pienso, sin embargo, que solo bajó ligeramente la vista, sin mostrarse perturbado en lo más mínimo. Con un furioso movimiento de su espada, activó su técnica, dejando que un destello de energía dorada atravesara los esqueletos. Sus huesos y las llamas azules quedaron dispersos por el suelo en segundos. Entonces, el hombre soltó una risa y declaró que su escuadrón se especializaba en destruir no muertos y demonios. A continuación, su mirada se posó de pronto en la diosa, y sugirió que el héroe había matado a Kaoru precisamente con la ayuda del Caballero Oscuro, mediante contacto visual. El caballero, orgulloso, afirmó que todos los caballeros grises de Rangua estaban equipados con armamento de alto nivel, denominado Corazón Sagrado. Después añadió con arrogancia que ni siquiera un jefe de nivel 60 representaba un reto para ellos. Sin perder tiempo, se lanzó contra Martin y proclamó que su apoyo principal, como héroe, ya no servía y que lo único que le quedaba era aceptar la muerte con calma. Pero Martin ni se movió, y respondió que no era él quien debía morir, sino los caballeros. En ese instante, el caballero oscuro que estaba tras él cerró los ojos, y una energía divina comenzó a concentrarse rápidamente a su alrededor. La caballero rubio avanzó con un risa burlona, asegurando que ellos eran inmunes a la muerte instantánea. Y, en ese momento, en el cielo apareció un gigante ojo rodeado de relámpagos celestiales, era el poder supremo de una deidad de rango SSS, la mirada de la muerte. Bajo su influencia, el corazón sagrado se partió en pedazos. La autoconfianza del caballero se desvaneció instantáneamente en medio del horror. La energía de la diosa lo lanzó hacia atrás, y sangre empezó a chorrear por su boca. Cayó pesadamente sobre la piedra, mientras Martin y el caballero oscuro observaban desde la distancia. El caballero, en medio de la desesperación, susurró que eso era imposible, pues usaba equipo que otorgaba inmunidad a la muerte instantánea. Martin se acercó y le explicó que ese equipo era de rango raro, pero con tono burlón añadió que no debía pensar que un equipo de esa calidad podía resistir la mirada de un dios. Al ver a su líder tendido en el suelo, uno de los caballeros gritó en pánico que lo habían matado. Sin darles oportunidad de llorar, Martin comenzó a concentrar mana en su palma. Declaró que ya no necesitaba del caballero oscuro, porque era capaz de enfrentarse a todos sus adversarios por sí mismo. Y, diciendo esto, liberó un hechizo, y una enorme columna de energía azul oscura surgió de su mano. Mientras tanto, los caballeros y sacerdotes que permanecían con vida rápidamente formaron una línea defensiva.
Uno de los sacerdotes lanzó un hechizo de protección divina y al instante apareció una enorme barrera dorada frente a ellos, a la que todos comenzaron a dirigir su energía. El caballero gritó que las habilidades de aquel enemigo requerían una cantidad insana de maná, por lo que seguramente sus reservas estaban casi agotadas. En ese momento, la tierra desierta y sombría fue golpeada con un rugido por la luz sagrada de la barrera. El sacerdote aferró la esperanza de que resistieran primero el ataque y luego contraatacaran, eliminando al enemigo cuando sus támenes se agotara. Sin embargo, Martín solo soltó una carcajada, pues todo aquello apenas comenzaba para él, ya que sus reservas de maná eran mucho mayores de lo que podían imaginarse. De repente, columnas de energía azul surgieron del suelo circundante, cubriendo a Martín. La potencia de aquel ataque era tan colosal que eclipsaba por completo la barrera dorada, y en horror, los ojos del sacerdote se abrieron al ver cómo la protección de luz sagrada empezaba a agrietarse. Las grietas se extendieron rápidamente, y en una fracción de segundo, la barrera dorada se rompió en 1000 pedazos. Los caballeros gritaron que era imposible vencer a aquel monstruo y que debían huir, pero ya era demasiado tarde. Poco después, una explosión de gran magnitud sacudió todo el salón, y al finalizar, los caballeros yacían sin vida por todo el suelo, mientras Martín permanecía en medio de la devastación. Justo en ese instante, el sistema elevó su nivel hasta el 22 y desbloqueó una habilidad nueva para el héroe. El dueño de la tienda comprendió, horrorizado, que frente a él se encontraba una criatura que, en un solo instante, había aniquilado a toda una orden de élite de caballeros. Al darse cuenta de que él era el único superviviente, se levantó rápidamente, sabiendo que su vida dependía de la huida. Comenzó a correr hacia la salida, pero antes de dar un paso, el héroe le preguntó a dónde pensaba ir, pues todavía no había pagado. Sus piernas flaquearon inmediatamente, y cayó de rodillas, suplicando desesperado por misericordia. Con manos temblorosas, el comerciante extendió su vara y rogó aceptar ese objeto sin costo, con tal de que le perdonaran la vida. Resultó que el cetro de Hades era de rango épico, lo cual aumentaba significativamente el ataque, el maná y la defensa, además de aumentar notablemente el daño por energía oscura. El héroe advirtió que, aunque el objeto era valioso, no era suficiente para dejarlo ir así como así. Entonces, el comerciante reveló que había estudiado el cetro previamente y descubrió que formaba parte de un set completo de Hades. Según la leyenda, quien lograra reunir el conjunto completo recibiría un poder verdadero, que le permitiría controlar la vida y la muerte en sí misma. El comerciante imploró que lo liberaran, alegando que había contado todo lo que sabía y que ya no quería los materiales que había comprado, dispuesto a devolver hasta el último detalle. Sin embargo, el protagonista exigió garantías. La criatura de oscuridad lo ayudó y lo ató con un juramento del río Estigia. En aquel momento, olas invisibles atravesaron el aire, marcando el inicio de un nuevo capítulo en aquella oscura y terrible historia. Las aguas oscuras comenzaron a elevarse desde el suelo en silencio, envolviéndose lentamente alrededor de las piernas del tendero. De repente, manos huesudas surgieron de las profundidades y se aferraron con fuerza al comerciante, arrastrándolo poco a poco hacia las tinieblas. El héroe observó que no tenía intención de acabar con su vida, sino que le exigió jurar, ante los estigios del río, que no revelaría nada sobre su enfrentamiento con los caballeros. Nervioso, el tendero asintió vehementemente y prometió guardar silencio sobre lo ocurrido. Tras ello, el caballero oscuro realizó el ritual, y la diosa confirmó la validez del juramento, advirtiendo que quien lo quebrantara sería arrastrado al fondo del río por la eternidad. Después de esa declaración, las aguas fantasmales se disiparon, y Martín se dirigió a la salida, consciente de que allí sus caminos se separarían. Quedándose solo en la tienda en silencio, el comerciante murmuró entre dientes que, esta vez, de verdad, había perdido a Big. Sin embargo, trató de convencerse de que todo había sido solo una ilusión, una treta, y que la historia de las estigias del río solo era un engaño. Mientras tanto, la escena se traslada a la opulenta residencia de la familia Yang. De repente, un golpe contundente en la mesa de madera resonó en toda la sala, rompiendo el silencio con un estruendo. Evan, el segundo joven maestro de los Yang, escuchó la reunión de sus subordinados y exclamó con incredulidad.
Le informaron que en total había sido destruido el 12º Escuadrón de Caballeros, una fuerza de élite del Templo del Cambio de Clases. Evan, sorprendido, quiso entender cómo era posible que algo así hubiera ocurrido, siendo esa fuerza parte del santuario de poder. El informante explicó que todos los caballeros habían sido aniquilados dentro de la herrería y añadió que ya habían llevado al dueño del establecimiento ante él. Poco después, entró en la sala, inclinándose con respeto y sonriendo nerviosamente, saludando a su joven señor. Evan no perdió tiempo y exigió conocer todos los detalles, prometiendo una recompensa a quien informara cómo Martín había logrado destruir aquel escuadrón de caballeros. Ante la promesa de enriquecerse, el comerciante se animó, dejando que su avaricia domara su juramento. Comenzó a relatar con detalle lo ocurrido, a punto de mencionar que Martín había invocado algo durante la pelea, cuando de repente, el suelo bajo sus pies empezó a cismar, transformándose en un remolino oscuro. Evan observó horrorizado cómo una fuerza terrorífica surgía en el corazón de la mansión. En medio de la habitación, se abrió un enorme torbellino de agua negra, y el comerciante gritó de dolor mientras las olas lo cubrían por completo. En ese instante, manos huesudas emergieron del remolino y se aferraron a sus botas, arrastrándolo lentamente hacia las profundidades. Su desesperado pedido de ayuda fue en vano, y pronto fue absorbido por las aguas oscuras, intentando justificar su traición del juramento, asegurando que nunca tuvo intención de romperlo. Pero Martín, tranquilo, afirmó que cualquier que violara su juramento sería condenado a ser arrastrado al fondo del río, un destino que él mismo había establecido para aquel que traicionara la confianza. De repente, una grieta espacial similar a un portal se abrió cerca, de la cual comenzaron a emerger innumerables esqueletos. La expresión de Evan cambió al divisar a esas criaturas, y lentamente, uno tras otro, los esqueletos se dirigieron hacia él. El muchacho rápidamente miró a su alrededor y encontró un arco con flechas detrás suyo. Sin perder tiempo, tomó el arma y, con irritación, pensó que no tenía idea de dónde procedían esas criaturas ni cómo había logrado Martin enviarlas allí. Sin dudarlo, empezó a disparar flechas contra los esqueletos que se acercaban. Sin embargo, la cantidad de enemigos era abrumadora y cada vez resultaba más difícil detener su avance. En ese instante, un poderoso hechizo descendió del cielo y destruyó por completo a los esqueletos en un instante. La rescatadora de Evan fue una joven que apareció de repente cerca de él. Sin rodeos, le reprochó su impotencia por no poder hacer frente a un grupo de muertos vivientes. Luego explicó que esas puertas, que de pronto se habían abierto, eran solo el paso temporal al río Estigia, las cuales iban a cerrarse en breve. Justo después de decir esto, un remolino comenzó a disiparse rápidamente. Evan permaneció unos instantes mirando la puerta que desaparecía, hasta que, finalmente, respiró aliviado. Colocó una mano sobre el hombro de la joven y le sugirió que pensara en casarse con él, pues era claramente digna de tal unión. Ella, sin embargo, apartó su mano de inmediato. Le recordó que, aunque el templo de cambio de clase colaboraba con la familia Yang, eso no le autorizaba a comportarse con tanta arrogancia. Evan respondió que, tras eliminar a Martin, quien había arruinado su reputación, los ancianos del templo apoyarían su unión. La escena cambió entonces a un lugar desolado, el desierto de la muerte, una zona de altísimo peligro. Allí habitaban innumerables bestias demoníacas, por lo cual pocos aventureros se atrevían a adentrarse en sus fronteras. Era también el hogar de un monstruo de nivel 65, Anubis, el dios de la muerte. En ese momento, el gobernante estaba furioso, pues alguien osaba alterar su descanso. Frente a él se encontraba el caballero oscuro, rodeado de un ejército de esqueletos. Sin perder tiempo, Anubis convocó a su propio ejército de kobolds, que rápidamente se lanzó a la batalla contra los esqueletos. Martín observó que, como esperaba, el poder del equipo de Hades era impresionante, pero la calidad de sus soldados era aún mayor. Acto seguido, activó una habilidad potenciada por control necromántico que aumentó aún más la fuerza de sus esqueletos. La contienda fue rápida y contundente, los esqueletos sometieron a los kobolds y exterminaron por completo a las fuerzas del monstruo. La furia de Anubis creció al ver cómo su ejército era destruido con tanta facilidad.
No obstante, advirtió a su adversario que no se volviera arrogante. Luego, convocó un bastón mágico en su mano y declaró que enfrentaría la batalla con seriedad. Primero, Anubis sacó las divinas balanzas y colocó el corazón del protagonista en un platillo, mientras en el otro descansaba una pluma. En ese instante, un dolor insoportable surgió en el pecho de Martín, como si algo comprimiera su corazón con fuerza. Sin poder evitarlo, el héroe se arrodilló, agarrándose el pecho con angustia. Anubis declaró que ahora el corazón del enemigo estaba bajo su control y que, si las balanzas se inclinaban siquiera un poco, significaría que sus pecados superaban en peso a una pluma, lo que conllevaba la condena a muerte. Al cumplirse esta condición, el dios de la muerte dictó inmediatamente la sentencia. Sin embargo, de repente, se produjo una tremenda explosión, y el héroe gritó, aferrándose al pecho con desesperación. Pero en esa misma fracción de segundo, se levantó con determinación, y el dolor se esfumó, dando paso a una sonrisa burlona en su rostro. Posteriormente, expresó que solo había sido una broma, lo que dejó a Anubis paralizado por un instante de asombro. Martín afirmó que era el verdadero amo de la oscuridad y la muerte, y que ninguna muerte instantánea podía afectarlo. Al escuchar esto, el dios exclamó que eso era imposible, pues ante él solo había un hombre. Sin embargo, en lo profundo, una sombra de temor empezó a invadirlo, ya que la aura oscura del joven parecía completamente inhumana. Sin darle tiempo para reaccionar, el protagonista ordenó a la diosa que terminara la lucha. Ella, obedeciendo, dio un paso adelante y comenzó a concentrar energía oscura en su palma. Cuando Anubis comprendió que su fin era inevitable, un pavor genuino lo invadió, aunque ya no había tiempo para escapar. Seguidamente, la caballero de la oscuridad lanzó su ataque, formando un vórtice oscuro parecido a un agujero negro que engulló en un instante al dios de la muerte. Este gritó mientras su cuerpo se desintegraba, convirtiéndose en cenizas en poco tiempo. Al morir, su collar cayó al suelo y el héroe obtuvo aproximadamente 64.000 puntos de experiencia, ascendiendo a su nivel número 35. Luego, Martín recogió el objeto caído, que resultó ser un medallón de Hades, cuyo poder era asombroso. Este además ofrecía inmunidad a varias condiciones negativas. El héroe decidió conservar el collar y se preparó para partir, consciente de que ahora poseía la segunda pieza del equipo de Hades en sus manos. Sin embargo, de repente, una voz le habló desde atrás, pidiéndole que se detuviera. Al volverse, vio sorprendido a Anubis. El dios de la muerte admitió que la fuerza del enemigo había superado sus expectativas y anunció que había decidido reconocer su poder. A continuación, dio un paso adelante y se arrodilló, diciendo que si el héroe lo consideraba digno, estaba dispuesto a servirle. La caballero de la oscuridad quedó completamente sorprendida. Tras aceptar a Anubis, Martín lo selló dentro del medallón, sintiendo una satisfacción enorme con el resultado. El héroe no esperaba tan buena recompensa, no solo había obtenido una gran experiencia y un objeto épico, sino también un poderoso aliado estratégico. Luego, abrió un portal negro y salió del calabozo, pensando que aún le restaba reunir las otras 3 piezas del equipo que buscaba. Solo en ese momento podría enfrentarse a la familia Yang. Sin embargo, de repente, 2 flechas surcaron el cielo y fueron dirigidas directamente contra él. La primera alcanzó su objetivo con precisión, provocando una explosión devastadora. Los que habían preparado la emboscada resultaron ser Evan y Patricia. El hombre, con fingida satisfacción, anunció que por fin lograba atrapar al personaje principal. Pero Patricia, con fría indiferencia, le advirtió que todavía era prematuro celebrar, pues primero había que asegurarse de que el enemigo estuviera realmente muerto. Luego, Evan dirigió la mirada hacia las nubes de humo. En ese instante, el protagonista emergió sin daño alguno entre las fumarolas. Con tono distante, el héroe comentó que Evan se escondía en las sombras y disparaba desde la clandestinidad, llamándolo con desprecio basura. Justo en ese momento, apareció junto a él la Noche Oscura, quien notó con sorpresa que la familia Yang enviaba a su nueva presa, mostrando una aparente generosidad irracional. Al ver a la diosa, Evan se quedó paralizado, pensando que ante él se encontraba una criatura divina de fama legendaria. Por el contrario,
Patricia permaneció completamente inmóvil, como si su alma hubiera sido congelada. La joven sacó de su equipaje un objeto especial, una piedra celestial, con la certeza de que también contaban con unas bajo la manga, la invocación de los querubines. Activó la piedra y, en un instante, un querubín apareció tras ella, desplegando un aura luminosa. Patricia, con orgullo, aseguró que poseía 3 piedras celestiales, y añadió que el querubín era un arcángel de alto rango, cuya fuerza combatiente igualaba, o incluso superaba, la de los dioses, alcanzando niveles superiores a 70. Al ver a la criatura celestial, Martin dirigió una mirada a la diosa y preguntó si la muchacha podía vencerlo sin recurrir a la muerte instantánea. La noche oscura respondió que la pelea sería difícil, pero que su oponente aún no era rival para ella. Luego, con seguridad en su voz, declaró que acabaría la batalla en solo 3 minutos. Acto seguido, la guerrera avanzó hacia el arcángel y empezó el combate con determinación. Mientras tanto, Evan tensó nuevamente su arco, apuntando con una flecha al protagonista. Estaba convencido de que en ese momento nadie podría defenderlo. Por ello, llamó a Patricia para que le ayudara a eliminar a ese malnacido, y la joven se movió rápidamente para rodear al héroe desde la otra dirección. Sin embargo, en el suelo, apareció un círculo resplandeciente y una voz profunda declaró que sus enemigos habían supuesto demasiado al pensar que solo tenían un dios a su favor. Luego, invocó a un nuevo sirviente, el dios de la muerte, Anubis. Con una presencia imponente, la figura del dios comenzó a elevarse lentamente desde el círculo de invocación, envuelta en una energía oscura y potente. Quedaba claro que Evan enfrentaba ahora a otro dios, lo que lo dejó completamente atónito. La incredulidad y la desesperación lo invadieron, exclamando que aquello no podía ser cierto. Sin perder tiempo, Evan disparó una flecha directa hacia Anubis. La flecha cortó el aire y avanzó rápidamente en línea recta, pero justo en ese instante, se escuchó un fuerte chasquido metálico. Una flecha impactó contra una barrera invisible y se desintegró al instante, revelando que alrededor de Anubis había un escudo protector transparente. El dios se volvió con respeto hacia Martín y observó que, desde que fue invocado por él, sus poderes se habían incrementado notablemente. Sin embargo, el héroe le interrumpió, ordenándole que dejara de halagarlo, y luego dio la orden de eliminar a Evan. Mientras tanto, Anubis inclinó la cabeza en señal de respeto y levantó sus divinas balanzas. En esta ocasión, la prueba sería contra Evan mismo. En cuanto las balanzas surgieron, el hombre sostuvo su pecho, sintiendo un dolor insoportable que le atravesaba el corazón. Anubis anunció que sería pesado su espíritu, recordándole que Evan había pasado su vida intimidando a los débiles y cometiendo innumerables atroces. La balanza con su corazón cayó rápidamente, y el dios de la muerte declaró que para alguien como él solo podía existir un fin, la muerte. En ese instante, el corazón de Evan estalló dentro de su pecho, y una repentina corriente de sangre brotó de su boca. Patricia observaba sin la menor emoción, pues la muerte de Evan no le provocaba ninguna reacción. Aún en su lecho de muerte, Evan no quería aceptar que su vida terminaría de esa forma, aunque en ese momento la vida se le escapaba por completo. El protagonista se acercó a Patricia y notó que Evan ya había fallecido, pero ella se mostraba completamente serena. La joven respondió con indiferencia que Evan era un simple débil, por lo que su muerte no despertaba en ella ningún sentimiento. Luego, sacó su bastón y con confianza afirmó que la batalla ya debía haber concluido a esa altura. Patricia agregó que el falso dios que Martín había invocado no sería capaz de resistir a los arcángeles, confiada en la victoria de Cherubim. Sin embargo, en ese preciso momento, se escuchó una potente explosión a lo lejos, y su expresión cambió radicalmente. Al fijar la vista en el origen del estruendo, vio a la diosa de pie, impasible, sobre el cuerpo del ángel caído. El caballero oscuro comentó con indiferencia que su enemigo resultaba ser aún más débil de lo que había supuesto. En ese instante, el protagonista apareció por detrás de Patricia con una leve sonrisa y le recordó sus palabras previas. La joven quedó sorprendida al ver que su ángel de segundo rango ya había sido derrotado. Contempló cómo el enorme cuerpo de Cherubim se desintegraba lentamente en partículas de luz y desaparecía por completo. Mientras tanto,
El protagonista la miraba con calma y le preguntó si realmente aún pensaba en ser su enemiga. Luego le ofreció una única oportunidad, rendirse. Ella debía ceder en ese momento. Patricia comprendió que enfrentaba a un enemigo verdaderamente peligroso, un monstruo que no podía vencer, por lo que decidió fingir su misión y planear una fuga en secreto. Afirmó estar lista para entregarse, mientras preparaba una estrategia oculta. No confiaba en Patricia y sugirió resolver la situación de otra manera, pero Martín permaneció tranquilo y declaró que no era momento para apresurarse. Entonces levantó su mano y comenzó a convocar la oscuridad, preparando su próximo movimiento. En ese instante, docenas de manos óseas emergieron de la tierra con una fuerza descomunal. Tras esto, Martín miró a Patricia y manifestó que no le confiaría tan fácilmente. Sin embargo, había una única manera de demostrar lealtad verdadera. Entonces, el héroe le ordenó que jurara, ante las ánimas del río Estigia, que aceptaba por completo su autoridad y sería su doncella fiel. Patricia intentó oponerse, argumentando que eso era demasiado, pues era sacerdotisa en un templo dedicado a un dios cambiante. Su voz temblaba claramente, consciente de que aquella promesa sin retorno la dejaba atrapada sin escapatoria. Al escuchar esto, la mirada de Martín se volvió fría. Con calma, advirtió que si ella no estaba satisfecha, podía enviarla a las aguas del río Estigia de inmediato. De repente, el bastón de Patricia cayó de sus manos y golpeó el suelo. Ella cayó de rodillas, comprendiendo que no había salida. Finalmente, juró que, como sacerdotisa del templo del dios cambiante, ante las ánimas del río Estigia prometía servir a Martín y serle fiel por toda la eternidad. En ese momento, aquel juramento quedó sellado, y su destino pasó enteramente a manos del protagonista. Poco después, ante ellos apareció el espíritu de Evan. Al ver lo que ocurría, Evan empezó a gritar furiosamente, lanzando maldiciones contra Patricia y exigiéndole que le vengara. Martín declaró que precisamente por eso había conservado su alma, para ser testigo de su derrota. La cara del espíritu se distorsionó por la rabia, pero su grito fue interrumpido cuando una fuerza invisible le arrebató su alma, que desapareció en el abismo. Martín, con una expresión indiferente, comentó que su utilidad ya había terminado, pues su destino ya estaba sellado. Luego, volvió a mirar a Patricia, quien permanecía de rodillas, con la frente apoyada en el suelo. Martín se acercó y meditó en silencio sobre cómo debía proceder a continuación. Mientras tanto, Patricia se imaginaba las peores posibles formas en que él podía castigarla. Pero de repente, sus pensamientos fueron interrumpidos. El protagonista la miró y le recordó que ya había prestado aquel juramento ante las ánimas del río Estigia, por lo que no había razón para estar tan nerviosa. Al escuchar esto, Patricia bajó la mirada y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Por otro lado, Martín preguntó por qué el templo del dios cambiante había estado trabajando tan estrechamente con la familia Yang en los últimos tiempos. Patricia respondió con sinceridad que la razón tenía que ver con Saun, el hermano mayor del héroe, quien estaba a punto de realizar su tercer cambio de clase. Al escuchar esto, el protagonista mostró un interés genuino y preguntó cuándo exactamente Saun iba a cambiar de categoría. Patricia vaciló un momento antes de responder. Mientras tanto, la historia se desplazó hacia la rama occidental del Templo del Cambio de Clase, un edificio protegido por una poderosa barrera de energía. En el centro de la sala, un anciano de cabello gris proclamó que aquel día sería un momento importante para el templo. A su lado se encontraba Saun, un guerrero de nivel 60, portador de una clasificación doble en rango A y caballero de la luz sagrada. El joven escuchaba las murmuraciones de los invitados con una sonrisa de suficiencia. Muchos habían mencionado que la clase de paladín emperador era legendaria, casi invencible entre combatientes de su nivel. Al oír estas palabras, Saun solo sonrió aún más ampliamente. De repente, Rose, presidenta de la Cámara de Comercio Sevenstar, manifestó que resultaba muy arriesgado realizar una ceremonia tan importante en un lugar tan público. Comentó que la familia Yang había acumulado numerosos enemigos y que, recientemente, un criminal buscado había aparecido en sus cercanías. Saun, sin embargo, la tranquilizó asegurando que en la sucursal oeste todo estaba protegido con artes divinas.
Nadie se atrevería a desafiar aquella barrera, y si alguien intentaba atravesarla, enfrentaría la muerte. Precisamente en ese momento, se oyó una explosión potente justo sobre el hábitat de protección, haciendo temblar todo el edificio y obligando a los asistentes a tambalearse, mientras un frío helado se propagaba por la sala. Rose levantó la vista y sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Poco después, una segunda explosión resonó y una nube de humo negro comenzó a extenderse por el techo. El rostro del anciano se ensombreció inmediatamente, pues percibió una aura familiar y supo que se trataba de energía de los no muertos. Al instante, la niebla negra se disipó y del centro surgió con calma la figura principal. Entonces, Martin lo miró directamente y anunció que ese día era crucial para su cambio de clase, por lo cual había llegado junto a su hermano menor para felicitarlo, aunque su voz traslucía una burla amarga. El viejo y Shaun quedaron sorprendidos, pero mucho más por la aparición del héroe. Patricia se encontraba detrás, en silencio, claramente incómoda con su nueva apariencia. Al ver esto, el rostro del anciano se distorsionó por la ira, exigiendo con enfado saber qué le había hecho el protagonista a su Santísima. Shaun, por su parte, apretó los puños con ira, y sus ojos brillaron con furia contenida. Sin embargo, Martin tomó a Patricia por la barbilla y afirmó que ella ya no era una santa, sino su amante. La muchacha dudó unos instantes y confirmó que efectivamente así era. En ese momento, todos en la sala se quedaron paralizados, desconcertados, sin saber cómo reaccionar. Rose, al mirar a Martin, sospechó que se trataba del mismo traidor de la familia Yang, responsable de tanta confusión. La gente no podía concebir que alguien se atreviera a tratar a una santa del templo con tanta desdén, y pensaron que esa acción quizás le costaría la vida. Enseguida, los guardianes sacerdotes llegaron al recinto, y el líder de los mismos ordenó la ejecución inmediata de aquel sinvergüenza que había perturbado la paz del templo. En ese instante, los esqueletos invocados por Martin mostraron un brillo siniestro en sus ojos. Antes de que los sacerdotes pudieran reaccionar, los guerreros esqueletos se abalanzaron sobre ellos y eliminaron a su líder en un instante. Shaun reaccionó rápidamente, alcanzando su arma para acabar con Martin, quien había osado destruir su barrera y desatar el caos allí. Sin embargo, el anciano lo detuvo, diciendo que la promoción de Shaun a otra clase era más importante y que él mismo mantendría a Martin bajo control. El héroe entonces dirigió su discurso a todos los presentes y afirmó que su objetivo principal era Shaun y el Templo del Despertar. Les pidió que simplemente retrocedieran y observaran, garantizando que no dañaría a personas inocentes. No obstante, el anciano no pensaba rendirse. Aunque reconoció que Martin había logrado capturar a Santa Patricia, pese a que su fuerza era menor, el anciano estaba dispuesto a arriesgar su vida. Por ello, utilizó el gran sello, una técnica divina de 8º nivel, para encerrar a Martin en una jaula. El héroe miró sobrio en todas direcciones, sin entender en qué lugar había sido colocado. Resultó que el anciano intentaba sellar a Martin. Quienes estaban allí recordaron que aquel sello había sido empleado anteriormente para atrapar a un jefe de nivel divino. El anciano explicó que ese sello estaba ligado a su fuerza vital y se fortalecía con cientos de artes divinas de alto nivel del templo. Aseguró que romperlo sería tan difícil como destruir un continente entero. Sin embargo, para horror de todos, en ese instante, el sello estalló en pedazos. El protagonista surgió ileso, sin daño alguno. El anciano cayó de rodillas, tosiendo sangre, completamente desconcertado por cómo Martin logró quebrar la barrera. El héroe, con actitud indiferente, se acercó y le pidió que repitiera su afirmación acerca de la imposibilidad de romper ese sello. Martín, con una sonrisa, afirmó que no entendía muy bien de qué hablaba el anciano. La respuesta del viejo fue una mirada furiosa, negándose a aceptar las provocaciones del joven. En ese momento, una explosión ocurrió tras Martin, y una enorme columna de fuego descendió al templo, captando la atención de todos. Resultó que era Shaun, quien durante esa etapa había avanzado con éxito al nivel SS, conocido como el Santo Emperador Paladín. En un instante, Shaun extendió los brazos y de sus espaldas emergieron alas divinas. Frente a la figura del protagonista se encontraba ahora un Santo Emperador Paladín de nivel 60.
miró a su oponente con desprecio, entendiendo que ya no era su igual. Rose quedó paralizada de horror en su rostro, y todos los presentes comprendieron que Zaun efectivamente había sido bendecido, tal como circulaban los rumores. Rose sabía que una promoción a un nivel superior era sumamente difícil, con una tasa de éxito inferior al 1%. En ese instante, Zaun sacó su espada y dio un paso adelante. Todos contuvieron la respiración, observando cómo se acercaba más a Martin. Sin embargo, el héroe no intentó atacarlo, en cambio, comenzó a aplaudir a su hermano mayor. Lo felicitó con calma por su exitosa promoción, aunque Martin no esperó que tuviera éxito. Zaun no le respondió, simplemente pasó a su lado y se dirigió hacia el anciano, su maestro, pidiéndole disculpas por la tardanza. El anciano se apresuró a asegurar que estaba bien. Todavía respiraba, lo que indicaba que el joven no estaba demasiado tarde. Luego lanzó una mirada furiosa al protagonista y afirmó que primero debían encargarse de él. Sin embargo, Martín envió de inmediato a sus esqueletos a atacar, asegurando que aún podían ver quién sería realmente el que se impondría. Zaun no dudó un instante y, en ese mismo momento, cortó por la mitad a los guerreros no muertos con su espada, declarando que los simples muertos vivientes no valían la pena su tiempo ni esfuerzo. Al darse cuenta de que su hermano poseía una habilidad de combate de categoría S, dominio del poder imperial, la tensión en sus ojos aumentó notablemente. Los demás, como era de esperarse, se alegraron mucho al ver a Zaun aparecer, y el frío incómodo que los había atormentado desapareció de inmediato. Sus cuerpos se cargaron de energía, renovados y fuertes. Luego, Zaun dirigió su espada hacia el protagonista y le ordenó invocar a su deidad, asegurando que en esa circunstancia el combate sería completamente equilibrado. Martín, con una sonrisa, solo le advirtió que no lo culpase por lo que había solicitado. Tras esto, el héroe soltó un gesto con la mano y convocó a su subordinada, la diosa oscura, Caballero Negro. La joven apareció inmediatamente, mirando a todos con una sonrisa. Sin embargo, Zaun, que era inmune a todos los efectos negativos, le indicó que Martín debía confiar únicamente en su fuerza bruta. De repente, se arrodilló de golpe, y una población de sangre brotó de su boca. El héroe soltó una risa, diciendo que Zaun actuaba con tanta confianza a pesar de no tener inmunidad divina contra la muerte instantánea. Martín, con una sonrisa burlona, le preguntó si en verdad pensaba que era el protagonista absoluto de la historia.